Bueno, vamos a continuar con la clase que estábamos viendo la última vez en seguimiento a los procesos de ejecución, que es ya el tema que estábamos conociendo, ¿verdad? En la última clase y de forma introductiva, pues empezamos a ver algunos aspectos importantes, ¿verdad? Que teníamos que saber al respecto, ¿verdad? Para entrar ya a conocer este tipo de procesos. En la última clase, pues estábamos haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? De algunos aspectos importantes sobre los tipos de procesos que en su momento vimos, ¿verdad? Y que les presentaba en este cuadro, ¿verdad? Comparativo, en el que colocábamos al inicio de la clase, ¿verdad? De este curso, los tipos de proceso, ¿verdad? Que por su función, pues podríamos establecer dentro de nuestro derecho civil guatemalteco, ¿verdad? Estableciendo que, pues, tenemos aquellos procesos de cautelares, ¿verdad? Que ustedes, pues, ya vieron en su momento y que yo les comentaba que propiamente dentro de nuestro Código Procesal Civil, pues, no se regulan como procesos per se, pero desde la doctrina, ¿verdad? Conocemos este tipo de procesos por función, que son aquellos procesos que pretenden, ¿verdad? Las resultas de algún proceso sometido a conocimiento de un juez competente y pues lo que pretenden es, como su nombre lo dice, eh, resguardar, ¿verdad? Algún aspecto para lograr las resultas del caso y por eso pues se conocen como procesos cautelares, ¿verdad? También pues hablábamos que pues ya conocimos los procesos de conocimiento per se, que ustedes han venido estudiando, ¿verdad? No solo en este curso, sino en el curso pasado, que se relaciona específicamente a los procesos ordinarios, ¿verdad? Al proceso de el juicio oral, ¿verdad? También el juicio sumario, que ya terminamos de ver, cuyo objeto, ¿verdad? Tenía, ¿verdad? La declaratoria de algún derecho o la constitución de alguna circunstancia para lo cual, pues, se pretende eh, al inicio del entablamiento de algún asunto, que como vimos, cada uno de los procesos de conocimiento, al menos el oral y el sumario, pues tienen asuntos propiamente regulados, ¿verdad? Y cuyo objeto, pues, es lograr una sentencia que ya sea de carácter constitutivo, declarativo o de condena, ¿verdad? Y pues ahora ya estamos en el marco del otro grupo de procesos, ¿verdad? Que por su función, pues van a ser aquellos procesos que busquen, ¿verdad? La ejecución de algún proceso, alguna declaración de voluntad previamente establecida, que es el que vamos a entrar a conocer. En la clase pasada yo hacía referencia, ¿verdad? A este tipo de procesos y también hacíamos un pequeño resumen, ¿verdad? De algunos aspectos relevantes que vamos a ver en el transcurso de este tema, que son primero el concepto de los procesos de ejecución, cuál es su naturaleza, los tipos de ejecución, los presupuestos de la ejecución, ¿verdad? Los tipos de procesos, como lo son los singulares, también los colectivos, que en su momento vamos a ver que pues ya no los vamos a conocer como tal por algunas reformas que ya se incluyeron dentro eh, de nuestras normas procesales, ¿verdad? Pero también es importante que vayamos a conocer algunos aspectos particulares. Entonces, en relación al tipo de ejecución, hablábamos que tenemos la división, ¿verdad? Que hacíamos en la última clase entre las singulares y las colectivas, ¿verdad? Las singulares, a su vez, decíamos en la última clase, que se pueden establecer como ejecución en la vía de apremio, ¿verdad? El juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales, como lo son la ejecución de la obligación de dar, la ejecución de la obligación de hacer, la ejecución de la obligación de escriturar y la ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer, ¿verdad? Estos van a ser las subdivisiones de las ejecuciones especiales. Y como cuarto grupo de ejecución singular vamos a tener las ejecuciones de sentencias, que estas a su vez se van a subdividir en ejecución de sentencias nacionales y ejecución de sentencias extranjeras, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la división en cuanto a las ejecuciones o el tipo de ejecución singular, ¿verdad? Que vamos a conocer y que están regulados dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? También otro aspecto importante va a ser los presupuestos de la ejecución, ¿verdad? Algunos puntos que vamos a conocer
relacionados a algunos aspectos importantes que debemos saber, ¿verdad?, sobre las ejecuciones. Bueno, entonces, como marco general, este va a ser el contenido del proceso de ejecución que vamos a abordar. Vamos a iniciar con el tema de concepto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a definir? Y ya creo que ya en la última clase, yo les daba una pequeña definición sobre lo que son los procesos de ejecución. Es necesario que entendamos que los procesos de ejecución, ¿verdad?, pueden conocerse, y lo hablábamos también en la última clase, como una fase posterior a la de conocimiento, y es definida por el autor Couture como el procedimiento dirigido a asegurar la eficacia práctica de las sentencias de condena, ¿verdad? También se concibe el proceso de ejecución como un cumplimiento forzado de la sentencia, es de establecer la posible existencia previa de un proceso de conocimiento que resolvió una determinada controversia o una pretensión, ¿verdad? Y el cual, pues, esa pretensión, una vez declarada, pues se va a someter ya a cumplimiento forzoso, y hablábamos también en la última clase que, pues, la idea de los procesos de ejecución pues ha sido, ¿verdad?, lograr la eficacia de esas sentencias, ¿verdad?, o esas obligaciones adquiridas previamente por acuerdo entre voluntades, que muchas veces, si se dejan a la voluntad de las partes, pues no tendría mucha efectividad, ¿verdad?, porque pues las partes muchas veces no se someten, ¿verdad?, de forma voluntaria al cumplimiento de esa obligación. ¿Y qué pasaría si no tenemos un proceso de ejecución en el cual de forma obligatoria se pretende el cumplimiento, ¿verdad?, de una condena? Pues quedaría casi que inefectivo, ¿verdad?, la declaratoria o el convenio realizado previamente, ¿verdad? Entonces no se tendría un mecanismo del cumplimiento efectivo de esas pretensiones, ¿verdad? Entonces es ahí en donde se ve la necesidad de establecer un proceso propiamente coercitivo o de obligación, ¿verdad?, en donde a través de una resolución judicial, vamos a ver más adelante, pues se pretenda efectivamente lograr el cumplimiento de una obligación, de una condena, ¿verdad?, o bien un establecimiento de algún compromiso o alguna entrega, ¿verdad?, de alguna cuestión previamente pactada entre las partes. Entonces, el mecanismo, digamos, de cumplimiento va a ser a través de un proceso de ejecución, de forma forzada. Entonces, hablábamos también que los procesos ejecutivos hacen patente el carácter coercitivo de la sentencia. Y yo les daba una pequeña definición en la última clase en donde establecíamos, ¿verdad?, como fase procesal posterior a la de conocimiento dirigida a asegurar la eficacia de la sentencia o una declaración de voluntad previamente establecida entre particulares y que tiene fuerza coercitiva, ¿verdad? Entonces yo creo que esta pequeña definición pues reúne algunos aspectos fundamentales, ¿verdad?, de lo que son los procesos de ejecución. Primero tenemos que establecer que va a ser una intervención coercitiva, ¿verdad?, cuyo objetivo va a ser el cumplimiento, ¿verdad?, del establecimiento de alguna condena, ¿verdad?, o alguna obligación de entregar, hacer o dar, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante que debemos tener presente al momento de definir, ¿verdad?, cuáles son el concepto, perdón, de los procesos de ejecución. También en la última clase yo les hacía referencia que había que hacer un análisis también del carácter de las sentencias, ¿verdad?, que se pretenden ejecutar. Si bien es cierto, ¿verdad?, este es uno de los 8 títulos que regula nuestro Código Procesal Penal en cuanto a fundamentar un proceso de ejecución, no es el único, pero sí, digamos, el más importante, ¿verdad?, en cuanto a la naturaleza de los procesos de ejecución, que muchas veces, o la mayoría, devienen, ¿verdad?, de sentencias de carácter condenatorio. Y ahí hacíamos el pequeño análisis, ¿verdad?, de como primer título ejecutivo, el de la sentencia, que aun cuando no es el único título, ¿verdad?, que lo establecimos, hay otros títulos que pueden dar pie a una ejecución. Cabe resaltar, sin embargo, en la naturaleza propia de la sentencia, que existe un aspecto particular, ¿verdad?, que hablábamos que va a depender mucho del tipo de sentencia que se trate para establecer la procedencia de una fase procesal de ejecución o no, ¿verdad? Pues en el proceso de ejecución no puede extenderse a todo tipo de sentencias, ¿verdad? Y lo hablábamos en la última clase. En la clasificación que ya pues les había
mencionado desde el inicio de la clase, de este curso, pues hacíamos como una subdivisión del tipo de sentencias que se pretendían específicamente en los procesos de conocimiento y hablábamos, ¿verdad?, en un primer momento que las sentencias que podemos obtener en cualquier procedimiento de conocimiento pueden ser una sentencia declarativa, una sentencia de condena y una sentencia constitutiva, ¿verdad? Esto también hacíamos un pequeño recordatorio en la última clase sobre a qué se refería cada tipo de sentencia, ¿verdad? Y por qué es importante que hagamos este análisis o este pequeño recordatorio, porque va a partir de este análisis que vamos a ver que no necesariamente, ¿verdad? Todos los tipos de sentencias pues van a proceder a una fase procesal de ejecución, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener muy presente. A ver, ¿quién se recuerda de lo que hablábamos en la última clase relacionados a esta clasificación? ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con las sentencias declarativas? A ver, alguien que se recuerde de lo que hablamos en la última clase. Como la declaratoria de jactancia, licenciada. Muy bien. ¿Y alguien más que me refiera a qué nos hacíamos alusión a las sentencias de condena? Al pago de sueldo. A pago de sueldos. Pero específicamente en el ramo civil, en los procesos de conocimiento civil. Rendición de cuentas, licenciada. Puede ser. A los alimentos, ¿verdad? Que establecíamos específicamente, pues, la fijación de un monto a cumplir, de una obligación específicamente de un monto o especie, ¿verdad? Valorada en una cantidad fija, ¿verdad? Y las constitutivas, pues hablábamos de aquellas sentencias, ¿verdad? Que específicamente constituían algún estado inexistente antes de su aparición, ¿verdad? Ejemplo, establecíamos uno de estos ejemplos de las sentencias constitutivas, por ejemplo, el divorcio, ¿verdad? La sentencia que establece la modificación del vínculo del matrimonio a través de un divorcio, ¿verdad? Ahí dábamos algunos ejemplos de estas sentencias, tanto las declarativas, las de condena, ¿verdad? Y las constitutivas. Nos centrábamos un poco, ¿verdad? Cuanto al tema de las sentencias de condena, porque pues estas eran específicamente las que establecíamos que imponen, ¿verdad? Como su nombre lo establece, una obligación y en este caso, pues también comprenden muchas veces en estas categorías que implica una actitud de el condenado a dar, hacer o no hacer, ¿verdad? Y en este caso, el ejemplo típico que presentábamos de los procesos que ya hemos visto, ¿verdad? Es, por ejemplo, el juicio oral de alimentos, ¿verdad? Entonces, donde pues efectivamente la sentencia establece, ¿verdad? Para el obligado la constitución de una obligación de prestar esos alimentos, ¿verdad? Y aún más la fijación muchas veces de un monto específico para el cumplimiento de esta obligación. Ahora, de acá deriva, ¿verdad?, la importancia de establecer cuáles van a ser entonces de este tipo de sentencias las que vamos a poder, ¿verdad?, proceder a una fase de ejecución. Hablábamos, por ejemplo, de que aparentemente las sentencias tal vez declarativas, como son, por ejemplo, el tema de la disolución del vínculo del matrimonio, o por ejemplo, la declaración de jactancia, ¿verdad? Podría hacerse ejecutable, ¿verdad? En una fase a través de tal vez una publicación o a través del cumplimiento de algún requerimiento, como es el tipo de jactancia del establecimiento ya del proceso, ¿verdad? Y que quizás en esa fase podríamos abordar o establecer o pensar que estamos ante una fase procesal de ejecución. Sin embargo, no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que analizar que en estos casos, pues no vamos a estar necesariamente en una fase de ejecución, sino que propiamente la declaratoria, ¿verdad?, de la sentencia, pues ya configura, ¿verdad?, la pretensión y en el caso, por ejemplo, de jactancia, ¿verdad?, si se declara la persona jactanciosa,
pues tiene algún efecto establecido, que lo vimos en su momento, que era el establecimiento de, bueno, se declara la jactancia y se le establece también la posibilidad de que acuda a la vía correspondiente, pues para hacer efectiva la pretensión. Entonces, si se dan cuenta, la propia declaración de la sentencia misma, pues finaliza, ¿verdad? La pretensión que se inició, ¿verdad? O originariamente dio inicio al proceso. Entonces, en ese tipo de sentencias, pues no necesariamente cabría, ¿verdad? Una fase de un procedimiento de ejecución. Ahora bien, el tema de las sentencias constitutivas, también lo hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de tal vez algún proceso en el cual se reconozca, por ejemplo, algún derecho, ¿verdad? Como el tema de un cambio de nombre, que lo vamos a ver más adelante en la vía de jurisdicción voluntaria, no necesariamente va esa constitución de ese hecho o ese cambio, ¿verdad? Necesariamente vaya a tener que establecerse mediante el cumplimiento a través de un proceso de ejecución, sino únicamente pues va a ser necesario la declaratoria del juez competente en el asunto de la declaración de esa constitución de un nuevo estado, ¿verdad? En este caso, el estado civil de la persona o, por ejemplo, la modificación, ¿verdad? En cuanto a uno de los aspectos de la identificación de una persona y que posteriormente pues solo se va a hacer la anotación correspondiente en los registros civiles, ¿verdad? Entonces, posiblemente unos podrían decir, bueno, pues entonces a través de la anotación correspondiente ya se está dando una fase de ejecución. Sin embargo, si nos ponemos a analizar la naturaleza propia de esta sentencia constitutiva, al igual que la sentencia declarativa, la pretensión únicamente va dirigida en efectivamente tener, ¿verdad?, una sentencia en la cual juez competente pues establezca ya sea la declaración del derecho o la constitución de modificaciones o cambios en cuanto a un estado, ¿verdad?, que previamente no se tenía. Entonces, si no se hace estos registros, si no se hace esa publicación, o si, por ejemplo, el obligario, en el caso de las sentencias declarativas, como el ejemplo que estábamos mencionando de jactancia, no establece la vía, ¿verdad?, de hacer efectivo su derecho por un procedimiento y demandar a la persona que está, pues, indicando, pues pierde ese derecho, ¿verdad? Entonces ahí ya no hay otra fase más que cumplir a través de un proceso de ejecución. Entonces, si nos damos cuenta, per se, las sentencias que sí van a ser objeto, ¿verdad?, de someter a un proceso de ejecución, van a ser aquellas sentencias propiamente de carácter condenatoria, ¿verdad? Las que efectivamente vayan a tener o imponer una carga, una condena o una obligación, o como ponemos acá también, las que comprendan, ¿verdad?, aquellas sentencias que obligan a una persona a dar, hacer o no hacer algo, ¿verdad? Entonces, ante este grupo de sentencias, sí vamos a estar propiamente en un proceso de ejecución, o van a ser las que posiblemente, ¿verdad?, van a ser título para un siguiente proceso de ejecución y requerirlo de forma coercitiva, ¿verdad? Entonces, voy a dar unos minutos porque veo que ya son las 6:30 para que puedan tomar la asistencia. El tema de hoy son los procesos de ejecución y puedan llenar el formulario. Entonces, si se toman nos tomamos unos minutitos para avanzar. 3 minutos, por favor, para que llenen el formulario de asistencia. El tema es procesos de ejecución. Ya está el link en el chat, por favor.
Bueno, vamos a continuar. Sí, Daniel, creo que tiene la mano levantada. Daniel. Sergio. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Solo para comentarle que como el internet ha estado bastante lento, no me dejó poner la asistencia. Estoy tratando y tratando y ya usted todavía no se había conectado, pero sigue cerrado el formulario. Bueno, vamos a dar, ahorita voy a indicar que abramos un momentito más de formulario porque sí ha habido un poco de mala señal, igual a mí me costó conectarme, entonces Muchas ahorita lo gracias. van a volver a subir. ¿Sí, Daniel? Licenciada, buenas noches. Perdone, fíjese que yo me confundí con la fecha. En lugar de poner 17, puse 27. Está bien, Daniel, no tenga pena. Bueno, sigamos entonces. Estén atentos que va a quedar ahí el formulario unos minutitos más para que puedan revisarlo. Bueno, entonces, pues como les comentaba, ¿verdad? Aparentemente lo que teníamos que verificar y analizar ante las clases de sentencias, dependiendo, ¿verdad?, de cuál sea la naturaleza de la declaración que se haga, si es constitutiva, declarativa o de condena, pues vamos a estar, ¿verdad?, ante un título para poder ejecutar. Y pues acá les ponía yo también este pequeño análisis, ¿verdad? Que aparentemente las sentencias declarativas, además de las de condena, traen como consecuencia necesaria el proceso de ejecución, como sucede si se piensa que existen ciertas medidas tendientes a lograr la publicación de estos fallos, por ejemplo, mediante avisos al registro de la propiedad, al registro nacional de las personas, y que en estos casos podría pensarse que se configura la fase de ejecución. Sin embargo, no es así, aun cuando pueda considerarse que estos aspectos administrativos aseguren la eficacia práctica de la sentencia, ¿verdad? En ese sentido, hablamos, ¿verdad?, que efectivamente cuando estamos ante estas sentencias, tanto las declarativas como las constitutivas, la naturaleza misma de la sentencia, ¿verdad?, hace efectivo, ¿verdad?, la pretensión y no se requiere per se un proceso de ejecución coercitivo en el cual pues se pueda establecer, ¿verdad?, el cumplimiento de ese fallo. Entonces, a las sentencias que efectivamente van a dar origen propiamente al proceso de ejecución van a ser aquellas sentencias de condena, ¿verdad? Pues en las sentencias de condena, la omisión del obligado a satisfacer la pretensión establecida en la sentencia consagra la inutilidad absoluta del fallo, ¿verdad? Entonces, ante estas circunstancias, es de analizar, ¿verdad?, que no todas las sentencias son susceptibles de provocar un proceso de ejecución, sino únicamente, ¿verdad?, en conclusión, las sentencias de carácter condenativo, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo veamos. Bueno, ahí están compartiendo el link, compañeros. En cuanto a la naturaleza, hablábamos también ya en la última clase, y vamos a abordarlo un poquito más, que como consecuencia, ¿verdad?, de lo que hablábamos, efectivamente, en cuanto al título, por ejemplo, de una sentencia, muchas veces en la práctica, ¿verdad?, se tiene que, ante el mismo órgano jurisdiccional que dicta la sentencia y al establecerse que no se puede dar un cumplimiento efectivo por el obligado, pues se puede someter, ¿verdad?, a la solicitud propia ante este mismo órgano jurisdiccional para el cumplimiento de esta sentencia. En ese sentido, ¿verdad?, al menos en el derecho guatemalteco, el órgano del Estado que pues asume esa intervención es propiamente, ¿verdad?, los jueces, ¿verdad?, los órganos de justicia. Y esto pues lo colocamos acá, ¿verdad?, que efectivamente el órgano del Estado que interviene en una ejecución expropiativa, como es en cualquier otra ejecución, es un verdadero órgano jurisdiccional y no solo lo es el personalmente, sino funcionalmente, ya que actúa en procesos de ejecución como tal juez y no como administrador, ¿verdad? Ni siquiera como titular de la figura híbrida que se conoce con el nombre de jurisdicción voluntaria, sino más bien vamos a estar ante el conocimiento de un proceso, ¿verdad?, jurisdiccional de conocimiento de un juez competente.
Y también acá les pongo otro aspecto muy importante, ¿verdad? Que como bien indicamos, si bien es cierto, estamos analizando el título efectivo de la sentencia, no es el único título que puede ser sometido, ¿verdad?, para requerir un proceso de ejecución. Y puede presentarse tal vez la dificultad de analizar cuál es la naturaleza entonces de los otros títulos que no son sentencia. Acá les coloco yo que mayor dificultad se presenta en el caso de no ser propiamente la ejecución de una sentencia, sino la de un título de otra naturaleza. Esta circunstancia no le quita el carácter de actividad jurisdiccional al proceso de ejecución. Y el autor otra vez explica, ¿verdad?, que esta situación, en algunos casos, el derecho admite que los particulares convengan o estipulen algo que equivale virtualmente a una sentencia o una condena. El título contractual u obligacional se asimila entonces a la sentencia y adquiere la calidad de título privado de ejecución, ¿verdad? Estamos hablando que si bien pueden existir otros títulos que no necesariamente provengan de una resolución previamente conocida en un proceso de ejecución, estos adquieren, ¿verdad?, el carácter contractual, el carácter de obligación y pueden equipararse, ¿verdad?, a la obligación que deviene de una sentencia, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde también pues se equipara esta naturaleza y por tanto también debe ser conocido, ¿verdad?, ante un juez competente. Y esto lo explicamos porque efectivamente, como lo veíamos en la última clase, ¿verdad?, tanto la Constitución Política de la República de Guatemala como la Ley del Organismo Judicial nos establece específicamente quiénes son los que tienen la potestad no solo de juzgar, sino también promover lo juzgado. Y esto lo vemos en el artículo 203, ¿verdad?, que hablábamos efectivamente de la independencia de los órganos judiciales y potestad de juzgar. El artículo 203 de la Constitución específicamente nos establece que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, que corresponden a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Y si nos damos cuenta del análisis del artículo 203, ¿verdad?, nos establece dos supuestos. Primero, establece que la justicia se imparte en conformidad con la Constitución y las leyes de la República de Guatemala. Y es acá donde cobra relevancia, y también lo mencionaba yo en la última clase, el tema, ¿verdad?, de las obligaciones que ustedes pues ya conocieron en su curso de Derecho Civil 4, ¿verdad?, en donde veíamos cuál es efectivamente los resultados, ¿verdad?, de las declaratorias de voluntad entre particulares como negocios jurídicos o bien contratos, ¿verdad? Y que mucho de estas declaraciones de voluntad o de contratos pues devienen ya en títulos ejecutivos que se equiparan desde la doctrina y desde la concepción del derecho guatemalteco. Estos títulos también son equiparables a la fuerza coercitiva que puede establecerse desde una sentencia de un órgano jurisdiccional. Y es así como enumera, ¿verdad?, efectivamente, que algunos procesos se van a conocer mediante la vía del juicio ejecutivo, mediante vía de apremio, y otros, ¿verdad?, títulos específicos que se van a tramitar mediante la vía de la ejecución. Y es así como llegamos también a los tipos de ejecución, que en este tipo de, en esta clasificación vale la pena recordar el primer esquema, ¿verdad?, que les mostraba, en donde vamos a ver dos grupos grandes, por así decirlo. El primero son las ejecuciones singulares y las ejecuciones colectivas, que les vamos a poner ahí un asterisco, ese va a ser el último tema que vamos a ver. Sin embargo, las singulares también a su vez decíamos, ¿verdad?, que se dividen en ejecución en la vía de apremio, juicio ejecutivo y ejecuciones especiales y ejecuciones de sentencias. Entrando al primer tipo de ejecuciones, que es la ejecución en la vía de apremio, esta se considera propiamente, ¿verdad?, desde la doctrina, como la ejecución per se, ¿verdad?, con carácter coercitivo, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que existe otro tipo de ejecución, como es el procedimiento de juicio ejecutivo, en donde vamos a ver un carácter más abreviado del tema de los requerimientos que se realizan, ¿verdad? Y esto va a ser también por la naturaleza de los títulos que sometemos a consideración de este tipo de procedimientos.
En la última clase también yo les mencionaba, ¿verdad? Que era importante que analizáramos cuáles son los títulos que podemos, ¿verdad? Someter para requerir la ejecución mediante la vía de apremio. Y el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que tenemos 8 títulos, ¿verdad? Efectivos para hacer, mejor dicho, para hacer efectivo la ejecución en la vía de apremio y requerir a un juez, ¿verdad? Que obliga al cumplimiento de estas obligaciones que devienen de estos títulos. Y en primer lugar tenemos la sentencia pasada en autoridad y cosa juzgada, y aquí, ¿verdad? Ya hacemos la anotación de que van a ser aquellas sentencias de carácter condenatorio, ¿verdad? Entonces, en el primer título, en su código, hacer la anotación, sentencias de carácter condenatorio, ¿verdad? El segundo va a ser el laudo arbitral que no esté pendiente de recurso de casación o de algún recurso ordinario de los que ya conocimos. En ese sentido, también el laudo arbitral, como lo vimos en la penúltima clase, ¿verdad? En cuanto al tema del arbitraje, del procedimiento de arbitraje, vimos que el laudo arbitral se equipara también, ¿verdad? A la fuerza de una sentencia pasada por autoridad o órgano jurisdiccional competente, ¿verdad? Entonces, este laudo arbitral también forma parte de los títulos que pueden ser sometidos a una ejecución en la vía de apremio. Los créditos hipotecarios, los bonos o cédulas, ¿verdad? Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, créditos prendarios y transacción celebrada en escritura pública. En este sentido, yo les decía, ¿verdad?, que era importante que hiciéramos una anotación y aquí les decía que los 3, ¿verdad? Yo aquí tenía mal subrayado, los 3 títulos que tenemos que prestarle atención por el tema de la eficacia del título en cuanto al tiempo, ¿verdad? Para someter el requerimiento, el cumplimiento forzado es el crédito hipotecario, los bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones y los créditos prendarios. Estos 3 títulos es importante que le hagamos la anotación que pierden su fuerza ejecutiva por el transcurso de 10 años, ¿verdad? 10 años los créditos hipotecarios, bonos o cédulas hipotecarias, así como los créditos prendarios. Esto está en el artículo 294. Entonces, a los numerales 3, 4 y 5 es importante que pongamos, ¿verdad?, que pierden fuerza ejecutiva en 10 años. El resto de títulos, dígase la sentencia, el laudo arbitral, la transacción celebrada en escritura pública, el convenio celebrado en juicio, así como el convenio, acuerdo aprobado y homologado por juez competente, pierden fuerza ejecutiva en 5 años, ¿verdad? Son 5 años y los que tengan alguna garantía prendaria en 10 años. Y esto lo vamos a ver en el artículo 296, que también en la última clase les dije que por favor subrayaran, súper importante, en donde el artículo 293 nos establece ineficacia del título y expresa, ¿verdad?, que los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple, o sea, obligación simple establecidas en los títulos 1, 2, 6, 7 y 8 pierden su fuerza a los 5 años. Y los 10 años si hubiera prenda o hipoteca, que era, dígase, numerales 3, 4 y 5, créditos hipotecarios, bonos o cédulas hipotecarias y créditos prendarios. Pierden su fuerza de título ejecutivo en 10 años, ¿verdad? En ambos casos, el término se contará desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición. Si lo hubiera, solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercer día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Vamos a ver en la otra clase cuáles son esos presupuestos de la ejecución que van a contener, primero, la acción ejecutiva, el título ejecutivo, también el patrimonio ejecutable, y en el patrimonio ejecutable vamos a ver qué bienes, ¿verdad?, van a ser inembargables por razón de interés público y también aquellos bienes inembargables por razones de interés social, por razón de interés privado, ¿verdad? Que son algunos aspectos que debemos tener presentes, así como también
algunos bienes que se exceptúan por otras leyes, ¿verdad? En ese sentido, aquí vamos a dejar la clase del día de hoy y para la siguiente clase, por favor, ya ir leyendo, ¿verdad? Los artículos 297 al artículo 312, perdón. Sí, Esther, no sé si alguien tiene levantada la mano. Yo, licenciada, perdone, los juicios ejecutivos que pierden su fuerza a los 5 años, dijo 1, 2, 6, 7 y 8, ¿verdad? Sí, así es, los que no están subrayados son simples. Y Obligaciones los simples. otros en 10 años, ¿verdad? Sí, así es. Ujú. Ok, muchas gracias. Feliz noche. ¿Alguien más? Disculpe, Gerardo. licenciada. Solo una pregunta. ¿Podría repetir los artículos que dijo al final? Ah, sí, por favor, del artículo 294 al artículo 312. ¿Sí, Gerardo? Muchas gracias. Gracias, Lida. Yo había dicho que en la vía de apremios tenía el carácter condenatorio debido a que se contrae al obligado una obligación, válgame la redundancia, ¿verdad? Sí, ajá, que era el análisis que hacíamos, ¿verdad? Y que por eso les decía que en este numeral 1, donde dice sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, está la anotación que específicamente van a ser las sentencias de carácter condenatorio, ¿verdad? Ah, de acuerdo, muchas gracias, Lida. Bueno, Daniel, no sé si tiene levantada la mano o tiene alguna duda, o si no, ahí dejaríamos la clase para el día de hoy. Recordarles que también ya se subieron las notas, ¿verdad? Para que vayan viendo y pues también para que vayamos avanzando en este segundo parcial, ¿verdad? En los temas que vamos viendo para que se pongan también desde ya a estudiar, ¿verdad? Entonces, cualquier cuestión, vamos a dejar la clase para el día de hoy y continuamos el día lunes. Bueno, feliz noche para todas y todos.